¿Qué es la imposibilidad de la ejecución y la pérdida de la cosa que se debe? ¿Qué es la imposibilidad de la ejecución y la prestación objeto de la obligación? Eh, la imposibilidad acata a la prestación que podría ser definida como el comportamiento o aquel comportamiento o conducta que en interés del acreedor debe observar el deudor. En este sentido, puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. Y esto lo encontramos en la base legal del artículo 1309 del Código Civil salvadoreño, que es referente al contenido de su obligación. La imposibilidad de la prestación puede ser objetiva o absoluta. Cuando, cuando es imposible en sí misma, objetiva y absoluta, y subjetiva o relativa cuando es imposible para el obligado. Eh, la imposibilidad se trataría, por lo tanto, en un impedimento no superable por las fuerzas humanas. O caso de poderse superar, lo sería empleando una actividad ilícita mediante el sacrificio de la integridad ética o de algún otro atributo de la personalidad. Existen tres casos de prestación: de dar, si el bien pertenece a y no hay ninguna imposibilidad de cumplir la prestación, ya que siempre podrá el deudor sustituir el bien por otro de iguales características. También tenemos la prestación de hacer, que se encuentra regulada en el artículo 1424 del Código Civil. Y en este tipo de prestación se persigue que el deudor realice una actividad determinada y consiste en la energía del trabajo proporcionado por el deudor. La imposibilidad de esta prestación se puede dar en los casos que las prestaciones de hacer eh, y en los casos de prestaciones de hacer fungible. Prestación de no hacer. Lo encontramos regulado en el artículo 1426 del Código Civil. Y esta consiste en una abstención, y esto quiere decir que el deudor cumplirá por lo siguiente. El incumplimiento se configura cuando el deudor de la prestación deje de abstenerse, o mejor dicho, haga. La imposibilidad de la ejecución. La imposibilidad de la ejecución es un modo de extinguir las obligaciones que ocurren cuando la prestación de hacer o no hacer se vuelve imposible, sin que medie culpa del deudor. En las obligaciones de dar o entregar un cuerpo cierto o un género limitado, hay imposibilidad de cuando la cosa debida pertenece por fuerza mayor o caso fortuito. La muerte del deudor y del acreedor no acarrea el principio de la extinción de la obligación por imposibilidad, salvo que intutui personae, que la prestación recaiga directamente sobre el acreedor respectivamente. Ahora hablamos acerca de los requisitos y efectos de la imposibilidad de la ejecución. Encontramos 7. El primero es que la imposibilidad debe ser sobreviniente. 2. Para que se pueda tomar como una extinción de una obligación, debe tener una imposibilidad de manera total y definitiva. 3. Cuando en la obligación de dar y entregar ese género, ese no se establece como causal, ya que el género no parece. 4. En los casos de la desaparición del cuerpo, cierto, da entrada a teoría de riesgos, esto dependerá si un acto es comercial o es civil. 5. En la pérdida por casos fortuitos o de fuerza mayor, cuando el deudor está en mora, solo cae en indemnización sobre este. 6. Los accesorios extinguen la obligación liberando al deudor. Y por último, en el número 7, encontramos que la imposibilidad de la obligación da lugar a las teorías de riesgo en los contratos bilaterales, variando en materia civil o comercial. En los requisitos de la imposibilidad encontramos 3. La primera es que la imposibilidad de la
prestación que extingue la obligación ha de ser imposibilidad sobrevenida. 2, que la imposibilidad no sea imputable al deudor. Y 3, que la imposibilidad sea objetiva. En las clases de la imposibilidad encontramos dos: la parcial y la transitoria. La imposibilidad parcial puede afectar a una parte de la prestación o también puede ser posible que la afecte a toda. Y en la transitoria, al contrario de la parcial, esta es temporal, lo que quiere decir que no existe una extinción de la obligación, sino que aunque haya un incumplimiento tardío, en estos casos es imputable al deudor. Este cae en mora y debe subsanar al acreedor por los daños. La imposibilidad parcial es la que se persigue en definitiva en los contratos. No sean resueltos y en la medida en que pueda ser cumplido lo sean. Y la imposibilidad total es la que las partes, aquí el deudor sufre las consecuencias de la imposibilidad de la prestación por mandato legal. En consecuencia prevista en este artículo son las siguientes. La obligación que se queda resuelta en pleno derecho, el deudor pierde el derecho a la contraprestación y el deudor debe restituir lo que ha recibido. La pérdida de la cosa. La pérdida de la cosa, asimismo, así como la más exacta denominación de pérdida de cosa de vida, es una de las formas de extinguirse la obligación por hacerse imposible el cumplimiento de la prestación, de ahí que se le llame también imposibilidad de prestación. La pérdida es una forma de extinción de las obligaciones como ya hemos venido hablando y esta puede ser por un caso fortuito o por una fuerza mayor. Entiéndase el primero como el suceso que impide el cumplimiento de la obligación y que no era previsible usando una diligencia normal, pero pudo haberse evitado. Y la fuerza mayor entiéndase por una causa de incumplimiento de la obligación en donde el acontecimiento es totalmente imprevisible e irresistible, que le impide al deudor llevar a cabo la prestación debida. Además, la exonera de responsabilidad por daños y perjuicios. Cuando hablamos de la pérdida de la cosa o de la pérdida de cosa de vida, nos remontamos al artículo 1440 del Código Civil hasta el 1550. El artículo 1540 del Código Civil nos dice que ocurre la pérdida de las cosas en los siguientes casos: cuando el cuerpo cierto que se debe perece, cuando se destruye, también porque deja de estar en el comercio y porque desaparece y se ignora si existe. En estos casos mencionados es importante aclarar que se extingue la obligación. Ahora bien, también podemos hablar acerca de los requisitos de la pérdida de la cosa. Entre los requisitos de la pérdida de la cosa está uno, que es cuando la obligación es de dar una cosa específica. También cuando no existe culpa en el deudor. Otra de los requisitos de la pérdida también está que la cosa se hubiera perdido antes de haber incurrido el deudor en mora. Y el último es cuando la deuda no procederá de ningún delito o falta. Finalmente, cuando hablamos de las consecuencias, entendemos que la consecuencia principal es la extinción de la obligación, que es sinónimo de cesar, de terminar o de concluir. Sin embargo, pueden haber dos tipos de consecuencias aparte de la extinción de la obligación, y esta la encontramos en el artículo 1542, y esta nos expresa como, por ejemplo, que en el caso en donde la cosa se destruya por voluntad del deudor, deberá dar el precio. O si el cuerpo perece por culpa o durante la mora del deudor, se le obliga al precio de la cosa y además a la indemnización hacia el acreedor. Las repercusiones que hemos resaltado entonces las dividimos en dos, que es la indemnización o restitución de la cosa o pagar el precio de la cosa debida. Entonces, concluimos que respecto a esos temas es una forma de liberación al deudor y extinguir la obligación siempre y cuando no sea imputable al deudor.
Hasta aquí nuestra participación. Gracias por su atención.